Primeramente, preguntarte por qué es tan importante tu propósito, ¿sí? ¿Por qué es tan importante que descubras tu propósito de vida, tu gran propósito? ¿Cuáles son las ilusiones o desvíos que hay en torno a eso? ¿Sí? Y pues lo principal, claves para que puedas descubrir tu propósito y surfear esos mares tumultuosos como son los mares sociales en el día de hoy, con todo el caos social, con todas estas noticias que constantemente comparten y que, como siempre menciono, no aportan algo, al menos a lo que hace a tu encarnación y participación en este juego llamado vida. Y este tema es troncal, es importantísimo, es totalmente profundo y en conexión con lo que brindo, porque yo también me las tuve que ver con pues, cuál es mi propósito. Y por eso estoy aquí, para compartirte claves que te puedan permitir a ti conectar con tu propósito. Si ya has conectado, pues reverlo nuevamente, pulirlo, limpiarlo y lo principal, embellecerlo. Y lo principal que considero que es algo nuclear, ¿cuáles son las ilusiones en torno al propósito de vida? ¿Cuáles son esas ilusiones? Y ahora vamos a ver de qué se trata con esto de cuáles son las ilusiones. Como te mencioné, estamos viviendo en momentos desafiantes, ¿sí? En donde hay muchos huracanes, muchas mareas, ¿sí? Hay muchos quiebres a nivel social y van a seguir habiéndolo. Y todo eso es una invitación para que conectes contigo mismo o contigo mismo. Y ahora vas a descubrir por qué. Por qué, digamos, lo que puede llegar a estar sucediendo a nivel social es una invitación para que conectes con vos mismo. Primeramente a nivel social y poniendo el foco en el afuera, Franco, muchas gracias Franco por acompañarme nuevamente y ojalá también te sume a vos, a Caro y a quienes estén aquí. A nivel social muchas veces el foco siempre se pone afuera, siempre. Sin embargo, es una invitación a que inviertas la cámara y conectes con vos mismo. Y lo que te va a hacer, digamos, conectar, convocarte a ti mismo, es que descubras tu propósito. Si lo descubriste, es que lo limpies, lo evalúes, lo veas, lo embellezcas, quizás lo cambies de lugar o quizás lo pongas en un lugar central para recordarlo todo el tiempo. Y aquí ya empiezo con parte de las claves que tienen que ver con descubrir tu propósito. A nivel social lo que está sucediendo es que todos esos movimientos, ¿sí? Todas esas mareas, todos esos quiebres, todos esos volcanes, todos esos dragones, todas esas erupciones que están sucediendo, lo que hacen es que uno, si en caso de que conectes con el miedo, desconectes o te olvides de algo que es fundamental, que es tu futuro, tu participación en tu vida, tu participación en tu vida. Toda crisis, si uno queda encapsulado con todo lo que implica eso, mirando hacia afuera, lo único que va a lograr, además de que es más de lo mismo, ¿sí? Pues acordate que allí donde pongas tu conciencia y donde te enfoques, pues ahí va a ir tu energía. Entonces, si vos enfocás toda esa energía hacia el afuera y entras en estados de miedo, pues lo que sucede es que entras en un modo que es un modo de supervivencia, ¿sí? En un modo de sálvese quien pueda. Y eso es lo que se está propiciando a nivel social, ¿sí? A nivel del caos social, a nivel de esos dragones, esos quiebres, esas mareas que están sucediendo. Por eso es tan importante que descubras tu propósito. Si tenés un propósito, va a ser como si estás viendo una brújula en donde te señala el norte, más allá de las tormentas, más allá de los dragones, más allá de los quiebres. ¿Sí? Esa es la importancia de que descubras tu propósito o que lo embellezcas. ¿Sí? Y el propósito, en realidad, si lo tengo que mencionar con
con un lenguaje más mítico, más metafórico, es tu tesoro. Y como muchas veces vemos a través de mitos, a través de simbologías, todo tesoro nunca está a la vista. Nunca. Y si es un tesoro que está a la vista, pues no es un tesoro. Y ahora vas a ver por qué. Todo tesoro nunca está a la vista. Siempre el tesoro está paradójicamente en las profundidades de una caverna. Y aquí otro tip más. Si vos querés descubrir tu tesoro, ¿cuáles son esas semillas? La calidad de esas semillas. Vas a tener que ingresar a tu propia cueva, a tus cavernas, a tus profundidades. Y con esto te pregunto, en caso de que ingreses a tus profundidades, a tu caverna, ¿qué tesoro hay en tus profundidades? ¿Cuál considerás que es el tesoro que habita en tus profundidades? ¿Cuál considerás que son los potenciales que habitan en tus profundidades? Y que porque muchas veces por ahí mirás hacia afuera, te olvidás de observar ese cofre del tesoro. Esa es una pregunta para ti. ¿Sí? Aprovecho a saludar a Sayuri Ruiz nuevamente. Muchas gracias, Sayuri, por estar acompañándome una vez más. Y gracias por los likes que le están brindando al programa y todo comentario que puedan hacer. ¿Sí? Toda pregunta que puedan hacer, pues bienvenida. Pueden hacer sus preguntas y luego paso a responderlas. Y agradezco que compartas este video. Entonces, habiéndote hecho esta pregunta de qué tesoro hay en tus profundidades, qué tesoro hay allí, qué potencial que está, te podría decir para todos, pero en realidad te lo podría decir de esta manera. Ese tesoro, ese cofre que muchas veces está cerrado, se abre a quien se interesa en abrirlo. No es que se va a abrir solo. ¿Sí? Ese cofre y esos potenciales están allí a quienes se interesan en abrirlo. No es un cofre que se va a abrir solo. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué no es un cofre que se va a abrir solo? Pues esto ya nos brinda la pauta y la línea para que sigamos por cuáles son esas ilusiones respecto del propósito. ¿Cuáles son? Y aprovecho a saludar a Noé Jiménez. Muchísimas gracias, Noé, por estar y muchas gracias también por sumarte al chat. ¿Cuáles son esas ilusiones respecto del propósito? Ilusiones entendidas por cantos de sirena en tu viaje que lo que hacen es distraerte. Expectativas en ese sendero que caminas cotidianamente que lo que hacen es distraerte. Lo que hacen es enturbiarte, lo que hacen es que prestes atención al afuera. Y esas ilusiones tienen que ver con que muchas veces uno cree que cuando descubre su propósito, su gran propósito, no una meta, no un objetivo, sino un propósito, un gran propósito. Uno cree que no hay problemas. Uno cree que por encontrar el propósito, o ese gran propósito, cuando digo propósito es ese gran propósito, es esa brújula dorada que te indica hacia dónde ir, porque vos decidís ir ahí, más claves. Uno cree que no hay problemas, uno cree que ya está, me levanto a la mañana, descubrí mi propósito y ya está, no tengo más problemas. Pues todo lo contrario. A quien se sube al barco de sus propósitos hacia el gran propósito, va a descubrir y se va a dar cuenta que ir hacia materializar ese gran propósito
implica, como parte de ese gran propósito, que nos propongamos trascender esas dificultades. Y esa es la clave. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos un viaje al cual no estamos acostumbrados a ir, o sea que salimos de nuestra zona de confort, otra clave que tiene que ver con el gran propósito, van a empezar a aparecer huracanes, mareas, van a aparecer dragones, y eso va a implicar que por caminar hacia tu propósito, parte de ese propósito sea que te transformes en el camino hacia tu propósito. ¿Por qué? Porque tu propósito de vida es un potencial que cuando vos te transformás para conectar con ese propósito, lo materializás. ¿Se entendió este punto? Después por ahí lo repito de nuevo en caso de que no. Hay un propósito hacia allí al cual vos te dirigís, pero ese propósito es un potencial porque no está manifestado. Acordate, gran propósito, no meta ni objetivo, gran propósito. Cuando vos te ubicás ese gran propósito, es un potencial. No hay seguridad de que lo manifiestes. Entonces, Pablo, ¿cuál es la clave? ¿Cómo que no hay seguridad de que lo manifiestes? Por supuesto, porque que lo manifiestes va a ser proporcional a tu transformación. Que vos manifiestes tu gran propósito va a ser proporcional a tu transformación. Y en esa transformación va a surgir un nuevo, podríamos decir, una nueva versión tuya. Una nueva versión mía, una nueva versión de a quien haya ingresado a las profundidades de su caverna, haya encontrado ese cofre del tesoro y lo abre, lo ve y lo que desea hacer en ese momento es materializar ese tesoro. O sea, ilusiones respecto del propósito es que no va a haber problema. Cuando en realidad camino hacia tu gran propósito, como parte de ese propósito, de que descubras tu propósito, de que camines hacia tu propósito, y como parte de eso, uno de tus propósitos va a ser trascender tus dificultades. O sea, vas a tener más dificultades y bienvenido sea, porque eso va a hacer que te transformes, porque ir en camino hacia tu propósito lo que hace es que te transformes para materializar tu propósito. O sea, primera ilusión puesta en un freezer, congelada. Vamos a ir a la segunda. Cuando muchas veces para ir hacia descubrir tu propósito o concretarlo, o entrenarte, que en realidad es eso, es entrenarte hacia el viaje que te conecte con materializar tu propósito, es que nos han enseñado que va a depender de momentos ideales. ¿Sí? ¿A quién le suena esto? También para seguir interactuando con quienes estén aquí. Ya saben que si gustan compartir sus comentarios en el chat, pues bienvenido, ¿sí? Bienvenido sea. Va a depender de momentos ideales. ¿Qué significa? Que si vos por ahí querés conectar con tu propósito, descubrirlo, caminar hacia eso, hay una creencia de que si no es el momento ideal, entonces no lo tenés que hacer. A mí me sucedió. Y yo sé que muchos de los que están aquí en el chat, que los estoy viendo, y gracias nuevamente, han comprobado que no hay momentos ideales. Por eso, para conectar con tu propósito, descubrirlo y caminar hacia allí, hay que primeramente vaciar la taza, como dirían los monjes zen. O sea, si querés verter un nuevo contenido en té, pues lo que primero hay que hacer es que la taza esté vacía y lo principal, que esté limpia, porque si está contaminada, por más que ese
nuevo té con un sabor importado, exquisito, ingrese en esa taza, va a tener otro gusto. ¿Sí? Y parte de lo que contamina, o de lo que puede contaminar ese nuevo gusto, es que creas que depende de momentos ideales. Que tu propósito, ir hacia tu propósito, materializarlo, descubrirlo, depende de momentos ideales. ¿Por qué? ¿Por qué es una ilusión? Si alguien de los que está aquí en el chat se anima a mencionar por qué eso es una terrible ilusión, unos segundos, a ver, ¿quién se anima ahí a tipear y mencionar por qué pensar en el momento ideal o decir, bueno, a ver, no es el momento ideal este para que me ponga a pensar en mi propósito, mejor espero para más adelante, digamos. ¿Por qué es una trampa terrible, digamos? ¿Por qué sería? ¿Por qué? Porque si uno depende del afuera, si uno depende de un momento ideal, le estás indicando a tu universo y te estás indicando indirectamente a vos que no tenés ni la valentía ni el potencial para lograr ese propósito. Por eso no depende del afuera, porque no hay momentos ideales, nunca va a haber un momento ideal. Y esto lo he comprobado muchas veces a medida que he caminado. No hay momentos ideales para lograr algo, o sea, sí hay momentos propicios o energías que vos podés detectar que, mira, la energía está para ese lado, vamos a escucharla y a subirnos arriba de esa energía. Pero eso es muy diferente a esperar que sea el momento ideal. Ahí, como menciona Jorge Peña, muchas gracias, Jorge, porque la acción es la que generará momentos propicios, tal cual. Si tu acción, si tu descubrir tu propósito, si proponerte como parte de tus propósitos que vas a subirte a un barco de lujo hacia conquistar tu propósito, va a depender de que el clima esté despejado, no haya tormenta, sea un clima ideal, nada va a quedar esperando. Más aún en estos tiempos. Por eso no depende del afuera. En camino hacia descubrir tu propósito, generarlo, materializarlo, parte de las ilusiones es que solamente tengas en cuenta el mundo interno. Solamente eso, cuando en realidad para conectar con tu propósito y descubrirlo tenés que considerar las dos cosas, tanto tu mundo interno como tu mundo externo. Porque si no, si solamente tenés en cuenta tu mundo interno, o solamente tenés en cuenta tu mundo externo, estás en un lado de la balanza. En un lado de la balanza. ¿Sí? Por eso es clave que tomes decisión, que descubras esa cueva profunda que habita en ti y que muchas veces tenemos miedo de ingresar allí, pero paradójicamente allí está el cofre del tesoro. Como tantas películas, tantos mitos lo han testimoniado. Allí es donde está tu cofre del tesoro. Y una de las ilusiones también que muchas veces oímos en ese viaje que iniciamos en pos de descubrir nuestro gran propósito es que ese propósito tiene que ver con algo que ya sabemos, ¿sí? Habilidades que ya tenemos de nacimiento. Y esa es una de las ilusiones más resbaladizas que puede haber en tu camino. ¿Por qué? Porque un propósito, como te mencioné, un gran propósito, en el camino hacia que conquistes ese gran propósito, parte de esa propuesta es que te transformes y que nos transformemos en ese camino. A medida que caminamos, a medida que vamos hacia
materializar ese gran propósito. Entonces, jamás puede tener algo que ver con que sea algo que ya me vino de nacimiento. Puedo tener habilidades de nacimiento, ¿sí? Puedo tener ciertas habilidades pulidas, puedo tener predisposiciones para usarlas, en el mejor de los sentidos, en pos de descubrir mi gran propósito. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Vos por ahí te puedes preguntar, ¿pero por qué, Pablo? Lo aclaro, no significa que, ojo, esté mal, no. Pero el gran propósito no tiene que ver con algo que ya lo tengas incorporado de nacimiento, ¿sí? Y te lo voy a mencionar en un ejemplo. Te voy a contar un ejemplo. Mirá en una pantalla la siguiente película, la siguiente escena de esta película. Mirá. En esa escena lo vemos a Marcos, que de chico le encanta pintar, le encanta dibujar. Tiene mucha habilidad con el dibujo, muchísima habilidad, dibuja muy bien. Pero a medida que pasa el tiempo, sus padres le dicen, Marcos, la verdad que dibujas genial. ¿No te gustaría por ahí enseñarlo? ¿No te gustaría por ahí promocionar tus dibujos? O transmitir esa técnica, esas prácticas. Y Marcos en ese momento, a medida que pasa el tiempo, sí, porque esta habilidad ya viene desde sus primeros años, no se anima. No. Dice que no. Dice que a él le gusta dibujar, que quiere dibujar para él, que quiere dibujar así para sus conocidos, pero cuando llega el momento de promocionar, de compartir al mundo su arte, no se anima. Entonces ahí vemos que el gran propósito no tiene que ver con habilidades que ya tengamos, sino que la paradoja es que por ir en camino hacia descubrir nuestro gran propósito, que descubras tu gran propósito, que lo conquistes, a medida que avances cada vez más en ese camino y te transformes, vas a descubrir nuevas habilidades. Nuevas habilidades. Esto es como el cuento de tirarse al vacío y que aparezca la alfombra mágica. La alfombra mágica aparece cuando te tiras al vacío, no aparece antes. No es que uno dice, a ver, me voy a fijar, a ver si va a aparecer algo. No, primero hay que tirarse, después aparece la alfombra. También como parte de esas claves bellísimas que hay en los mitos, que nos muestran esto. ¿A alguien le suena esto que estoy mencionando? Pueden conectar con imágenes, sensaciones, recuerdos. Yo sí, porque es algo que te estoy transmitiendo desde parte de mi cercanía. Esto de Marcos, que le encantaba dibujar, que le encantaba pintar, que tenía una habilidad para el dibujo. Pero cuando llega el momento de compartirlo, transmitirlo, no se anima. Entonces, estamos viendo ahí que el gran propósito no tiene que ver con algo que ya tengas de nacimiento. Por algo muy simple, porque te fue heredado. O sea, no es algo que elegiste vos, no es algo que descubriste como parte de una transformación. Y esto, como te digo, no lo creas, sino que experimentalo. Yo estoy aquí simplemente compartiéndote mi humilde experiencia. No te estoy vendiendo verdades absolutas. Por eso siempre digo, no creas en algo de lo que te menciono, de lo que me escuches, sino que lo experimentes. Ahora, ¿significa que Marcos entonces tiene que dejar de pintar, tiene que dejar de no hacer más dibujos? No. Significa que Marcos tiene que usar esa habilidad como trampolín hacia su propósito. Como un trampolín, no como un propósito en sí. Y esto es parte, estas son algunas, ¿sí? Porque como te digo, este tema y este sendero no concluye aquí, sino que
obviamente se expande cada vez más, o sea, lo que significa que puedo seguir con este sendero en próximos videoprogramas, pero estas son parte de las ilusiones que generalmente a nivel social o que hemos escuchado, muchas veces se confunden, se pegan, ¿sí? Como moscas, se pegan y confunden. Entonces por ahí uno dice, bueno, a ver, y me sucede muchas veces a través de las sesiones que brinda, esto de que el propósito tenga que ver con algo que ya uno sabe hacer bien. Por ahí la persona tiene habilidad para la cocina, entonces dice, bueno, mi gran propósito es cocinar, sí, pero cuando llega el momento de compartir su arte, no se anima. Dice, no, me parece que no me animo. Soy tímida o tímido, y ahí tenés. Ahí. Ese arte respecto a la cocina es un puente para que despierte, descubra su propósito. Y como parte de ese gran propósito, sea su propósito transformarse y poder trascender, por ejemplo, esa timidez. Por ejemplo, ¿sí? Ahora, con todo esto que estamos viendo, que igualmente un poquito le he mencionado, ¿por qué es necesario que descubras tu propósito? ¿Por qué? Parte lo mencioné en la introducción, ¿sí? Pero ¿por qué es necesario? No puede decir, Pablo, ¿por qué es necesario que descubra mi gran propósito? Y uno de los puntos también importantes es que en realidad la persona cuando dice, bueno, no sé cuál es mi propósito de vida, o me hacen las consultas, me dicen, bueno, no sé cuál es mi propósito, lo quiero descubrir. Y si lo quiere descubrir, genial, está, pero buenísimo. Pero por ahí puede suceder que no sé cuál es mi propósito de vida y ya está. Entonces la persona cree que no tiene, digamos, propósito. Sin embargo, sí lo tiene. A nivel inconsciente. A nivel inconsciente ya tenemos un propósito. ¿Sí? Recordemos que lo puedes ver en los otros videoprogramas que he realizado respecto al transgeneracional, de las herencias, de las creencias, de la mente consciente, de la mente inconsciente. Quizás a quien dice yo no tengo propósito, en realidad lo tiene a nivel inconsciente. Y aunque no quiera, digamos, descubrir su gran propósito, ya su propósito, que paradójicamente no es suyo, igualmente está sonando en las profundidades de su cueva, vamos a decirlo así. Hay una radio, hay una música sonando, y esa música lo orienta, esa música orienta su realidad hacia ese propósito que fue heredado. ¿Por qué es necesario que descubras tu propósito? Y lo voy a mencionar con una especie de metáfora que es lo que enseñan las sabidurías ancestrales, y que si nos lo ponemos a pensar, es verdad. ¿Sí? Y es lo siguiente. ¿Por qué es necesario que descubras tu propósito? Porque es como si vos ahora estuvieses en tu casa y te invitan a una hermosa casa, lujosa, a disfrutar de una cena riquísima, a conversar con sus dueños, a compartir experiencias. Y en ese momento te olvidás de llevar un obsequio. ¿A quién no le ha sucedido? Nos invitan a una fiesta, nos invitan a un encuentro quizá familiar, pero nos invitan a un encuentro y no llevas un obsequio. O sea, no llevas algo para compartir. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Por qué es necesario que descubras tu propósito? Porque es importante que recordemos que la Tierra, el planeta Tierra, es nuestro hogar, entre comillas, pero que no somos dueños del planeta Tierra. No somos dueños.
Y la pregunta aquí es, ¿qué regalos, qué obsequios, qué retribución le brindamos a nuestro hogar? ¿Qué retribución le brindamos a nuestro hogar para embellecerlo, para que brille más? ¿Qué regalos, qué obsequios, qué aprendizaje, qué experiencia le brindamos a nuestro hogar, que es el planeta Tierra? O simplemente estamos de paso, ¿sí? Sacamos recursos, utilizamos sus instalaciones, destruimos o, como en el ejemplo, vamos a una casa lujosa, comemos un rato, charlamos, bueno, gracias por todo y nos vamos, y después nos damos cuenta que, uy, me olvidé de llevar un obsequio. ¿Cuál es el obsequio? ¿Cuál es la retribución? ¿Cuál es el agradecimiento? Eso es tu gran propósito. En el camino hacia que descubras tu gran propósito, parte de ese propósito que está incluido dentro de tu gran propósito es brindarle algo a tu casa, a tu gran hogar. Te dirían, digamos, las culturas originarias, a tu casa matriz, por decirlo así, a tu hogar, a este planeta Tierra, que somos inquilinos. Entonces, ¿qué mejor que embellecer ese lugar? ¿Qué mejor que transmitir? ¿Qué mejor que compartir? Por eso es indispensable, por eso es necesario. No desde la necesidad, sino que es lo necesario, es indispensable. Porque si no, como te mencioné, lo que sigue funcionando es ese propósito que funciona ya por automatismo, que está conectado a la supervivencia, a la necesidad. Y un propósito que está conectado a la necesidad y a la supervivencia, lo que hace es, le pide al universo más de eso. Solamente necesidad y supervivencia, solamente lo justo. ¿Sí? Por eso es tan importante esa conexión, esa sintonía con un gran propósito. Porque en ese viaje hacia que descubras tu propósito, te vas a dar cuenta que va a surgir que te propongas hacer posible lo que hoy no te es posible, sino que lo que hoy te es imposible. Porque como mencioné antes, el gran propósito es un potencial que está propuesto ahí y que te está, en el mejor de los sentidos, aguardando porque vos lo decidís, y que a medida que vas hacia allí, te transformás. Y a medida que te transformás, vas a darte cuenta que hay cuestiones en tu vida que antes te eran imposibles y que hoy, si descubrís tu propósito, le pones energía, lo alimentás, va a ser posible que germinen en tu realidad nuevos frutos, que puedas ver nuevos horizontes, nuevos paisajes. Por eso es necesario que descubras tu propósito a través de las claves que te he compartido y que sigo. Porque si te tengo que mencionar aún más claves para que descubras tu propósito, para que sigas proponiéndote conectar con tu propósito, parte de esas claves es que, por ejemplo, si hoy en día, te preguntabas, a ver, Pablo, ¿por dónde empiezo para descubrir mi gran propósito? Y esto te lo comparto desde mi experiencia, cuando yo no tenía ni idea cuál era mi propósito, mi gran propósito. No tenía ni idea. Sin embargo, lo tenía ahí, bien cerca. ¿Sabes dónde están las claves para que descubras tu gran propósito y que a su vez confirma más lo que te mencioné antes respecto de esas ilusiones, que es indispensable que las metas en el freezer, que el material para generarte esa energía y que descubras tu gran propósito y que lo concretes, el material propuesto para eso son tus dificultades, son tus limitaciones. El material para que descubras tu gran propósito no está en lo que te es cómodo. No está en lo que te es cómodo.
No creas en algo de lo que te comparto, sino que experimentar. Tu propósito, tu gran propósito, está ahí si ves ese cofre, pero en tus profundidades, en tu cueva. ¿Qué cueva? Tus limitaciones, tus dificultades, esas creencias limitantes, tienen el material de base con el cual puedas cocinar y descubrir tu propósito, tu gran propósito. Y el ejemplo lo tenés en lo que te mencioné. Muchas gracias, Caro, ahí por tu mensaje. Muchísimas gracias. El ejemplo lo tenés en lo que te mencioné. En Marcos, habilidad con la pintura, habilidad con dibujar, que le encanta el dibujo, le fascina, le encanta, siempre piensa todo en términos de dibujo, de imágenes, le encanta, pero cuando se tiene que promocionar, no. Los padres le decían, Marco, pero no sabe, le da vergüenza. Ahí, en esa limitación, está la clave para que Marcos descubra su propósito. Ahí, en esa limitación. Ahí. O por ejemplo a Nahuel, una persona tímida que es cerrada, no le gusta conocer cosas nuevas, le gusta solamente lo conocido, y se da cuenta que hay un mundo enorme cuando rompe el cascarón de su timidez. Y después mira hacia atrás y dice, mirá todo lo que me hubiese perdido, mirá todas las tierras nuevas que no hubiera conocido si hubiese seguido creyendo esa timidez. Es un sendero apasionante porque está, como él, está conectado a descubre tu propósito y el despertar de conciencia. La conciencia se expande cada vez más. No podemos estar en el mismo estado. Por eso te digo, al principio quizás por ahí digas, Pablo, me molesta, me siento incómoda, me siento incómodo, bienvenido sea, porque es parte que conectes con lo que verdaderamente tiene que ver con tu gran propósito. No puede ser algo que sea cómodo. No puede ser que, por ejemplo, tu papá haya sido contador, entonces a vos te gusta la contabilidad. Eso ya está heredado, ya es dado. Y esto no lo digo yo, esto lo he tenido que ver en mi propia historia. Por eso estoy aquí, por eso estoy compartiendo contigo esto y por eso te digo que es de mi humilde experiencia. Lo que ya viene heredado, lo que ya viene cómodo, está bueno, es un recurso. Nadie dice que no hay que subirse y navegar por ese recurso. Pero eso usado como trampolín, no como ya pista de aterrizaje, ¿no? Sino que hay que subirse sobre eso y, como parte de ese propósito, conectar con el gran propósito. Ese gran propósito que te va a brindar un sentido especial a tu vida. Y esto sí, además de lo que te mencioné, para que lo experimentes. Un sentido especial. Un sentido que va a estar presente aún en tus dificultades. Un sentido que, aunque el barco empiece a estar a punto ahí de hundirse, ese sentido va a ser mucho más fuerte. Muchísimo más fuerte. Y eso va a hacer que, como si saltás en un trampolín, llegues a otros niveles. Eso es parte de tu gran propósito. El gran propósito, cuando lo descubrís, inicia en vos, como Marcos en algún punto, inicia en vos y lo compartís con el afuera. Como el ejemplo, como la metáfora que te mencioné de que la tierra es nuestro hogar, pero somos inquilinos. Entonces, ¿qué le brindo a este planeta? Que es tan indispensable que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué brillo le aporto al planeta Tierra? ¿Qué semilla quiero transmitir para que otros también se beneficien? Como ves, inicia en vos y lo compartís con el afuera. Parte de las claves para que descubras tu propósito es que veas no lo que tenés,
como Marcos, que tiene la habilidad de la pintura, ¿sí? Sino qué es lo que has perdido. ¿Qué es lo que has perdido, digamos? ¿Qué es lo que te faltó en tu infancia, digamos? Confianza, autoestima, más amor, más cariño. ¿Qué te faltó en tu infancia? En los primeros años que son tan importantes. Y son preguntas para valientes, porque implican que ingreses a la cueva de tus profundidades, para que conectes con ese cofre. Si descubrís qué te faltó en tu infancia, ahí tenés las claves de tu propósito. Porque como te dije, tu gran propósito está oculto y escondido allí donde no querés ver. Donde quizás al principio te genera miedo. Donde quizás al principio te genera incertidumbre. Vamos hacia ahí. Vamos a ese viaje. Agarremos ese barco y vamos a ese viaje. Ahí es donde está tu gran propósito. El propósito es subirte a ese barco y navegar por esos mares. Sembrar nuevas semillas. Eso es lo que te conecta con la creación misma. Con la magia en vos. Con tu poder personal. Si descubrís lo que está escondido en vos y que no te animás a ver, porque muchas veces el ego o esa personalidad programada y heredada nos dice, no voy a mirar ahí, no, ¿para qué? Si estoy cómodo, ¿para qué? Si no le prestás atención a ese canto de sirena, vas a descubrir tu cofre del tesoro. Y cuando descubrís ese cofre del tesoro y navegás esos mares hacia tu propósito, hacia ese potencial que por transformarte materializás tu gran propósito, y además que esa pasión, ese deseo, palabra clave, inicia en vos, pero lo querés compartir, no es que te lo quedás para vos, como Marcos, le encantaba dibujar, le encantaba pintar, pero se lo quedaba para él, no lo compartía porque cuando lo tenía que compartir no sabía cómo hacerlo, se sentía tímido. Ahí tenés la clave, ahí está el material que si Marcos lo transforma, ese carbón se transforma en diamante. Ese carbón se transforma en diamante. ¿Qué significa que ese carbón se transforma en diamante? Que ese diamante, ese brillo, es eso en vos. Cuando vos descubrís tu propósito y viajás hacia tu propósito, que es lo que le da un gran sentido a tu vida, más allá de lo que sucede a tu alrededor, porque acordate que tu gran propósito no puede desconectarte de tu alrededor, sino que te conecta con tu alrededor, pero porque primeramente estás conectado con vos. Eso genera una energía y un entusiasmo que está unido. Entusiasmo en lo que haces, más allá del alrededor, más allá de lo que suceda afuera. Es un impulso, en el mejor de los sentidos, no un impulso automático, sino que te impulsa a seguir avanzando, porque descubriste tu propósito, porque tu propósito es concretar tu gran propósito, porque sabes que si no descubrís tu gran propósito, ya hay un propósito grabado, inconsciente, de supervivencia, que lo que quiere es lo cómodo, lo que quiere es lo chico, lo que quiere es lo conocido. Y parte de esos cantos de sirena es esa frase que más vale infierno conocido que infierno por conocer o algo así, o más. Tiene que ver con esto. Frases transmitidas a nivel social y colectivo para que escuches esos cantos de sirena y te desvíen de tu viaje.
Y hoy ya sabes cuáles son las claves, parte de las claves, parte de cuáles son esas ilusiones que tenés que frizar, parte de las claves que tenés que recordar y experimentar si querés descubrir tu gran propósito, tu propósito. Y parte de ese propósito es que lo descubras y que recuerdes que no puede solamente alimentarse de una habilidad que ya tengas, sino que esa habilidad es un trampolín que te conecta con tu gran propósito. Ese propósito es lo que te va a activar de entusiasmo, energía, porque lo material también está unido al propósito, como te lo mencioné. Si conectás con tu gran propósito, hay una frase muy trillada, me acuerdo que yo hace años había escuchado que hoy la física cuántica, la neurociencia lo demuestra constantemente. Cuando a nuestro cerebro no le damos desafíos, no le damos algo nuevo para aprender, se aburre. Es como si, digamos, con tu pareja miraran toda la noche la misma película. ¿Qué podría pasar? ¿Qué sucedería si ves toda la noche la misma película? Todos los días almorzás lo mismo. ¿Cuánto podría llegar a aguantar en ese estado? Pues eso sucede cuando uno escucha esos cantos de sirena y no inicia su viaje en pos de descubrir su propósito. Descubrir tu propósito, tu gran propósito, como parte de todo eso, implica que expandas y despiertes aún más tu conciencia. ¿Por qué? Porque a medida que más ingresás en esa cueva, quizá te dé miedo, quizá te dé dudas, quizá te genere incertidumbre, pero a medida que más ingresás en esa cueva, más te acercás a descubrir tu gran propósito. Hasta aquí el sendero de hoy, que como dije, lo seguiremos recorriendo también porque no es algo que ya está, sino que falta mucho más para seguir navegando, muchas vertientes para seguir descubriendo. Y antes ya de concluir, quiero obsequiarte una clave más que tiene que ver con el descubrir tu gran propósito. En lo que te falta o en lo que te faltó está el trampolín hacia tu gran propósito. Ojalá que hayas disfrutado el video programa de hoy, ojalá que haya sido algo que no te hayas esperado, porque de eso se trató, y ojalá que realmente te aporte y lo traslades a tu vida cotidiana. Porque como siempre digo, no es para que lo creas,
absolutamente algo de lo que he dicho hoy, no lo creas, sino que experimentar. Y ahí cuando lo experimentás nos encontramos compartiendo experiencias, compartiendo cambios, compartiendo expansión de conciencia. Veo que no hay preguntas, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, fui extremadamente claro o están ahí viajando y navegando por esos mares hacia descubrir su gran propósito o a seguir hacia ese gran propósito. Voy a guardar unos segundos más. Muchas gracias, Ana, ahí por tu mensaje. Sayuri, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Caro. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Franco. Muchísimas gracias, Noé. Y somos los que somos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Sayuri, por tu mensaje. Feliz día del papá para mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, la verdad, ojalá que hayas disfrutado de este videoprograma. Yo lo disfruté muchísimo, como te dije, te compartí desde mi experiencia, de mi humilde experiencia, porque uno puede hablar de la teoría, pero no hace algo la teoría. Y a mí me llevó muchísimos años darme cuenta de que podemos saber, leer 500 libros, 1000 libros, ir a cursos, pero eso no cambia realidad. Nada. A ver, Jorge, ¿cómo es que en lo que me fue? Yo pensé que era en lo que tengo, donde está el trampolín. Bien, eso es parte, Jorge, de lo que nos han enseñado. Acordate, lo que tenemos como habilidades son, vamos a decir así, tus habilidades son como ese auto que te conduce hacia tu gran propósito. ¿Por qué? Porque esas habilidades ya están heredadas. ¿Sí? Como Marcos, el ejemplo de Marcos, por eso dije ese ejemplo. Marcos ya sabía pintar, le encantaba dibujar, clarísimo dibujando, pero cuando tenía que compartirlo, cuando tenía que ofrecer sus pinturas, sus cuadros, sus dibujos, promocionarse, no se animaba. ¿Y qué iba a decir Marcos? Ya está. Ahí es donde empieza el viaje. Sin embargo, ese ego programado, esa personalidad, quería hacer todo lo posible para que su viaje ni siquiera iniciara. ¿Cómo ni siquiera inicia un viaje? Cuando vos decís, listo, esta es mi habilidad y me quedo con esto. ¿Sí? Como también el ejemplo de cuando uno viene de un padre que es contador o viene de un padre que es músico y a uno le gusta la música. Genial, usalo, genial, en el mejor de los sentidos. Está esa habilidad. Pero es un trampolín. ¿Sí? Es como un auto que te conduce, no es en sí tu gran propósito. Como dije, es para seguir profundizando. ¿Sí? Porque nos han enseñado muchísimas cuestiones respecto del gran propósito, pero que son cantos de sirena. ¿Sí? Es un viaje de autodescubrimiento. ¿Sí? Al igual que lo que menciona Ana, que para ella ha sido complicado encontrar su propósito. Es un viaje de autodescubrimiento. Yo estuve años sin saber hacia dónde orientar el barco. Así que entiendo enormemente, Ana, lo que mencionabas, Jorge, y entiendo las dudas que puedan surgir. ¿Sí? Pero por eso, esto que comparto hoy aquí, ante ustedes, ante quienes se encuentren con este videoprograma, es desde la experiencia, no desde la teoría. La teoría puede ser muy bonita, pero no genera cambios. ¿Sí? Rodolfo, muchas gracias ahí por tu mensaje. Desde Venezuela, muchas gracias. A ver. Así es, Ayuri, lo que vos mencionás. Ana Rodríguez dice, bueno, inicia proyectos, pero creo que mis creencias limitantes están muy arraigadas, siento que se van los días y no llego a ningún lado. Bueno, es todo un aprendizaje, un descubrimiento, por eso hoy te he y les he brindado claves para que descubran su gran propósito, lo encuentren, lo limpien, ¿sí? Y sepan que no están solos, ¿sí? Para iniciar el mejor de todos los viajes, que es descubrir tu gran propósito
y que como parte de ese propósito sea transformarte, porque de eso se trata. El propósito, el gran propósito, la materialización es el diamante. Los primeros pasos hacia ese gran propósito es el carbón. Por eso mencioné que en la cueva está ese cofre. En las profundidades de la cueva está ese cofre brillante y que está ahí como potencial. La magia de ese cofre es que se abre ante quien se interesa en ese cofre. Si no, se queda ahí, digamos, cerrado o hasta que se apaga esa luz de ese mismo cofre, ¿sí? Te felicito por siendo tan joven ya. Bueno, Ana, muchas gracias, muchísimas gracias por tus palabras y como he mencionado, parte de mi humilde experiencia, ojalá que sea una luz que también ilumine tu camino. ¿Por qué? Porque es parte de lo que quiero brindarle a nuestro gran hogar que es el planeta Tierra. Y eso es algo fundamental. Que tu gran propósito, que el gran beneficio, además de lo que pueda hacer, lo que tenga que ver con lo material, que están unidos, ¿sí? Están unidos, es que expandís tu conciencia y brindás aprendizaje, experiencia a tu mundo. Y eso es algo que tu mundo te lo va a agradecer muchísimo. No lo creas, experimentar. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme, por disfrutar del programa, al menos por sus mensajes. Muchas gracias por los mensajes y los mails que recibo, las sugerencias. Muchas gracias a quienes se suman a las sesiones, a las consultas online que brindo, a quienes quieren profundizar mucho más en todo esto. Te invito a que, en caso de dudas, preguntas personales que hayan surgido a través de este videoprograma, me escribas a contacto@universofit.com. En la descripción de este videoprograma están todos los links para que nos conectemos, nos encontremos y, lo principal, sigamos avanzando. Bueno, María, muchísimas gracias. Ahí justo vi tu mensaje desde Maldonado, Uruguay. Qué lindo tema. Bueno, María, me alegro que te haya aportado y les haya aportado a todos ustedes y que después el tema no concluya con este videoprograma, sino que siga navegando tus mares interiores. Muchísimas gracias y nos encontramos próximamente en un nuevo videoprograma aquí en Universo Fit. Muchas gracias.